ahora en la mañana vamos a estudiar el último capítulo de esta asombrosa historia. Por cierto, una historia real, no ficticia, como algunos tal vez han llegado a suponer. Es una historia real que Cristo mismo la presenta como hechos históricos. Un profeta que existió en cierto tiempo de la historia. Ahora, en el capítulo 4 de Jonás, vamos a estudiar 3 puntos en esta mañana. Número 1, el enojo del profeta. Número 2, Dios enseña al profeta sobre su soberanía. Y número 3, Dios enseña al profeta sobre su misericordia. Me he tomado la libertad de ponerle un título un poco no común al mensaje de esta mañana. El título que vamos a estudiar del mensaje de hoy es Dios y su clase de teología a Jonás. Dios y su clase de teología a Jonás. La teología es el estudio de Dios, ¿no? De ahí viene la palabra teos, que significa Dios, y logía o logos, que es estudio, o el conocimiento, conociendo a Dios. Acá puede sonar un poco redundante que hablamos de Dios enseñando sobre Dios a Jonás, ¿no? Pero es precisamente lo que vemos que sucede aquí en el capítulo 4 del libro de Jonás. Vemos a Dios enseñando sobre Dios, sobre Él mismo a Jonás. Se presenta a Jonás desde el principio, pero acá en el capítulo 4 vamos a ver que de una forma un poco más profunda muestra su carácter a Jonás. Vamos a empezar con nuestro punto número 1, el enojo del profeta. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró, es decir, llegó a un estado de pesar profundo, ¿no? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ahora estamos conociendo las razones por las que huyó, ¿no? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a ver en esta primer parte algunos aspectos de estos versos que acabamos de ver, ¿no? Estamos leyendo, o vamos a ver en forma general, el enojo del profeta. ¿Qué es lo que empieza a suceder dentro de este estado de enojo de Jonás? Bueno, en primer lugar vamos a ver que Jonás empezó a desear el mal de los ninivitas. En su enojo, Jonás empezó a desear el mal. Esta actitud de Jonás se muestra luego de que es evidente que los ninivitas se arrepintieron. Recuerden que en el capítulo 3, que el hermano Andrés estaba predicando el anterior domingo, Jonás llegó a Nínive, luego de salir del vientre del pez, luego de prometerle a Dios, es decir, hacer votos a Dios y decirle, cumpliré lo que prometí. Jonás va a Nínive y cumple lo que Dios le había mandado desde el principio. Ve a Nínive, predica mi palabra, mi mensaje. Y luego de la predicación de Jonás vemos un avivamiento, ¿no? Algo multitudinario, asombroso sucede en Nínive. Se empiezan a arrepentir desde los mayores hasta los más pequeños, dice la Escritura. Un avivamiento totalmente esperado por muchos de nosotros alguna vez, ¿no? Aquí en donde vivimos, en el lugar donde se predica la palabra, esperamos alguna vez algún avivamiento como el que sucedió en esa generación de Jonás. Lo interesante es que a Jonás no le causó el gozo que normalmente uno esperaría que le sucedería a un predicador, ¿no? El predicador va, predica la palabra y se desanima cuando al contrario no ve que hay fruto. Y dice, ¿será que estoy perdiendo el tiempo? ¿O será que estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? ¿O será que estoy en donde debo estar?
Uno se desanima cuando no ve fruto. Pero al contrario, Jonás se desanimó, se enojó cuando hubo fruto y por montones. Eso definitivamente ya empieza a mostrar cuán duro y cuán perdido estaba el corazón de Jonás en lo que respecta a su necedad. Recuerden, estamos viendo el enojo de Jonás. ¿A dónde lo llevó el enojo de Jonás? Bueno, lo llevó a desear el mal. Él no se gozó por el arrepentimiento de los ninivitas, él al contrario empezó a enojarse más. Ahora recordemos que la predicación de Jonás incluía juicio de por medio, ¿no? Jonás estaba predicando que los ninivitas habían estado viviendo en una maldad tal que esa maldad llegó hasta la presencia de Dios, como dice Jonás capítulo 1, versículo 2. Pero la ciudad entera se arrepintió. Ahora, es un poco contradictorio lo que Jonás está sintiendo, porque, y bueno, no contradictorio, pero sí que tiene sentido con lo que Jonás, como profeta de Dios, conocía de Dios. Es decir, Jonás estaba predicando sobre juicio a Nínive y Jonás sabía en teoría lo que le pasaría a Nínive por estar en su maldad, ¿no? Nosotros vemos que Dios es un Dios santo. Salmos capítulo 5, versículos 4 al 6, muestra, por ejemplo, que dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Recuerden, ¿no? La maldad de los ninivitas había llegado a la presencia de Dios y Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, dice Salmos, ¿no? El Salmo 5, 4. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Verso 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Ahora, ¿se dan cuenta que no estaba muy lejos de la verdad lo que Jonás esperaba para los ninivitas? Jonás tenía a los ninivitas como estas personas malvadas, ¿no? Como estas personas que, a las cuales Dios aborrecía porque eran malvados, estaban en su pecado. La maldad de ellos había llegado delante de Dios. Jonás esperaba que los ninivitas eran esos que hacían iniquidades delante de Dios, que eran aborrecidos por Dios por esa razón, que eran sanguinarios, engañadores y por los cuales eran merecedores de la destrucción que se avecinaba sobre ellos. Jonás esperaba eso. O sea, se dan cuenta que lo que Jonás esperaba no era algo que está fuera de lo bíblico. La palabra de Dios muestra que Dios aborrece el pecado y al pecador, al inicuo, al que vive en maldad. Se entiende en el contexto de Salmos que está hablando de alguien que no está arrepentido de su pecado, que ha dado la espalda a Dios, que no pertenece a Dios. Dios no puede compartir con el pecado y el pecador en ese sentido, ¿no? Ahora, aquí viene una pregunta interesante, ¿no? Hemos visto que el pensamiento de Jonás no está alejado de lo bíblico, pero la pregunta es ¿por qué Jonás tenía ese concepto de los ninivitas, ¿no? ¿Eran tan malvados como verdaderamente Jonás? O bueno, para justificar el enojo de Jonás o el rencor de Jonás. Los ninivitas eran los peores enemigos de Israel. Hay que entender esto sabiendo que Nínive era la capital de los asirios. Los asirios eran conocidos por su crueldad. Ellos despellejaban a sus enemigos vivos. Ellos no dejaban prisioneros de guerra, ¿no? Los agarraban y los despellejaban en vida. Eso era cruel. Era sanguinario, ¿no? Y ahora, este ejército, esta nación, los asirios, estaban amenazando a Israel, ¿no? En ese tiempo, luego de la división de Israel, obviamente estamos hablando de el reino del norte, que constaban de 10 tribus de Israel, donde estaba ministrando Jonás como profeta.
Ahora Israel estaba siendo amenazada por los asirios, por estos enemigos temidos y sanguinarios, que ya habían mostrado su crueldad en otras ocasiones. Ahora se dan cuenta por qué Jonás los aborrecía, los odiaba, les guardaba rencor. Pero tal parece que el nacionalismo de Jonás empezó a tener mucho más peso que su llamado como profeta de Dios. Algo que tenemos que aclarar, o tal vez que aprender de esta parte, hermanos, es que nosotros, luego de creer en Jesús, luego de ser perdonados por Dios por medio de la fe en Jesucristo, al escuchar el Evangelio, nosotros tenemos como primer nacionalidad, si podría decirse así, la nacionalidad celestial. Esa es nuestra primer nacionalidad. Tenemos una ciudadanía celestial, dice la palabra de Dios. Luego viene todo lo demás. Al parecer, para Jonás empezó a pesar más su nacionalidad terrenal que el llamado celestial que recibió de Dios mismo, ¿no? Que implicaba obedecer a Dios incluso fuera de lo que él deseaba en su carne o en lo terrenal, en su pensamiento nacionalista, ¿no? ¿Cómo voy a ir a predicar a los enemigos? ¿Cómo voy a ir a predicar esperando que Dios perdone a los enemigos? ¿Se dan cuenta la razón por la cual Jonás escapó? Su nacionalismo pesó más que el llamado que recibió de Dios. Ahora, a Jonás le importó poco el arrepentimiento de los ninivitas, ¿no? Él no se gozó de que aquellos pecadores cuya maldad había llegado delante de Dios se habían arrepentido y habían corrido ante el Señor pidiendo misericordia, pidiendo perdón. El hermano Andrés nos predicaba el anterior domingo cuál fue la actitud de los ninivitas cuando se arrepintieron. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos se arrepintieron. Dice que hasta el rey se quitó sus ropas reales en muestra de humillación delante de Dios. Se puso cilicio, que era una ropa que mostraba humillación y pesar por el pecado. Estaban dolidos por el pecado y pedían perdón a Dios. Eso tenía que causar gozo, ¿verdad? Pero al contrario, vemos en Jonás que causó todo lo que uno no esperaba, ¿no? Se enojó, se molestó. ¿Saben a quién recuerda esta situación? ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? Que tenía un hermano mayor. Y cómo el hijo pródigo fue y vivió una vida perdida, ¿no? Un pecado. Pero ¿saben qué pasó? Ese hijo pródigo se arrepintió. Y volvió ante su padre arrepentido. Y el padre lo abrazó y le vistió con las ropas de hijo, del hijo de la casa, ¿no? Porque el hijo dijo, yo voy a volver y quiero ser uno más de tus trabajadores, ¿no? Tú eres mi hijo, vístete como mi hijo, ¿no? Toma un anillo para que todos sepan, tú eres mi hijo. Pero ¿saben cómo actuó el hermano mayor? Como Jonás. En vez de gozarse de que su hijo o su hermano menor, ¿no? De que su hermano menor volvió después de estar perdido, volvió arrepentido y recibió el perdón de su padre, el hermano mayor se enojó, se molestó y empezó a reclamar a su padre. ¿Cómo yo, que te he servido tantos años, no me has dado un animalito para que me celebre con mis amigos, ¿no? Y a este hijo pecador que hizo esto y aquello. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está haciendo este hermano mayor? No se está gozando de que alguien que estaba perdido ha sido encontrado, de que alguien que estaba muerto ahora está vivo. Lo mismo sucedió con Jonás. En vez de gozarse de que un montón, una ciudad entera que estaban desagradando a Dios, de repente se arrepienten y ahora Dios los perdona, Jonás actúa como aquel hermano mayor que simplemente les deseaba el mal. ¿Se dan cuenta hasta dónde lo llevó el enojo, la ira, el rencor a Jonás?
en su necedad empezó a no ver cosas que debería estar viendo y solamente se enfocó en lo que él deseaba para los ninivitas. Destrucción, enojo, ¿no? Juicio para ellos. Eso hace el enojo, hermanos. La ira, el rencor en nosotros nos ciega. Nos ciega. Jonás empezó a pensar que por ser israelita, por ser judío en la carne, él era merecedor de la misericordia de Dios, pero no los ninivitas, no los asirios. Ellos no eran merecedores, según Jonás. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice el apóstol Pablo, ¿no? Ciertamente de los gentiles también, porque Dios es uno y Él, es decir, Dios, justificará por la fe. ¿Se dan cuenta que no está hablando de obras o de cumplir los mandamientos para salvación? Dios justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos. Hermanos, judíos y gentiles salvos por la fe. Nunca fue por obras, ¿no? Nunca es por obras y nunca será por obras. Es solamente por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no? Por medio de la fe, y es por gracia, para que nadie se gloríe. Ese también es la tesis del apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, cuando pone como ejemplo al israelita por excelencia, ¿no? A Abraham. Y dice que, bueno, Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Abraham fue justificado por la fe. El israelita por excelencia, al final fue justificado delante de Dios, fue salvo delante de Dios por la fe, no por obras. Jonás tenía un enojo, una ira pecaminosa. Aquí hay que aclarar, hermanos, que enojarse no es pecado, ¿no? Es decir, tú te enojas, yo me enojo. ¿Saben qué? La Biblia enseña que Dios es un Dios de ira. Dios se enoja. La diferencia entre nosotros y Dios es que nosotros nos enojamos y pecamos en nuestro enojo. Dios no peca, ¿no? Pero sí Dios actúa en su enojo, pero su enojo es santo. Su ira es santa. Cuando Dios actúa en su ira, es una ira santa. Pero nosotros actuamos pecaminosamente. Nosotros en nuestro enojo tomamos malas decisiones, ¿no? Buscamos venganza muchas veces, que eso se puede ver también en la Biblia, en muchas historias, ¿no? Que podemos apreciar. La venganza por medio de la ira. Lo que Jonás está viviendo es justamente empezar a actuar de forma pecaminosa por el enojo. Él empezó a actuar de forma ególatra, vamos a decirlo así, que es cuando él se ve a sí mismo como si fuera Dios, ¿no? Ególatra. Él es el centro del universo, él es quien tiene el derecho de hacer todas las cosas, y en comparación a Dios, Jonás creía que era más justo que Dios, ¿no? Él sabía lo que los ninivitas merecían, mejor que Dios lo sabía. Así que ahí podemos apreciar hasta qué punto lo llevó el enojo de Jonás, a pensar que Jonás tenía un concepto de justicia más cabal que el de Dios. Jonás olvidó que él mismo fue llamado para ser profeta solo por gracia y solo por misericordia de Dios. Jonás olvidó eso en su enojo. ¿Se dan cuenta cuántas cosas empiezan a suceder cuando nos dejamos llevar por el enojo, por la ira pecaminosa? Y quizás acá nosotros podemos empezar a sacar algunas aplicaciones para nosotros, hermanos, ¿no? ¿Qué pecados son a los que nos está llevando la ira pecaminosa? Si tú estás tal vez en esa situación ahora. Porque empieza acá, ¿no? De por sí, el enojo sin perdón, ¿no? Pero luego empieza a haber un círculo de otros pecados a los cuales te lleva el enojo, la ira. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Estás tan enojado con alguien como Jonás que le deseas el mal? Estamos hablando de que nos llamamos cristianos, ¿no?
Decimos que somos hijos de Dios porque hemos creído en aquel que murió en la cruz por nosotros, pero le estamos deseando el mal a alguien, así como Jonás a los ninivitas. Ah, no, que se muera, ¿no? Qué bueno que le está pasando eso, ¿no? Nos alegramos del mal ajeno. Hermanos, estamos aprendiendo que esa no es una actitud de personas que han sido redimidas por el Señor. Debemos pedir perdón si estamos en esa situación. Perdón al Señor. Algo que vamos a ver también acá es que Jonás conocía de Dios en teoría solamente, ¿no? Por ejemplo, ahí en el versículo 2 dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo. Y empieza a mencionar, ¿no?, que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte. Es decir, Jonás era un teólogo en su tiempo, ¿no? Uno de los conocedores de las Escrituras en su tiempo. Él sabía, era un profeta de Dios. Conocía de Dios en teoría. Voy a repetir eso una y otra vez, ¿no? Conocía de Dios en teoría. ¿Escucharon esta frase que retumba cuando lees el versículo? Sabía yo, dice Jonás. Sabía yo. Yo sé. Sí, yo sé. ¿Alguna vez se han topado con una persona que les dice así? O que ustedes mismos, tal vez nosotros estamos en esa circunstancia, ¿no? Sí, yo sé. Uno le dice, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Es que esto está mal porque es pecado delante de Dios. Tienes que hacer esto así. Sí, yo sé, yo sé. Bueno, Jonás estaba en esa situación. Yo sé. Pero no estaba viviendo conforme a lo que sabía. Sabía de Dios, pero no estaba viviendo a Dios en su vida. ¿Cuántas veces, una vez más, nos parecemos a Jonás en esta área, ¿no? De que sabemos en teoría, pero no vivimos lo que sabemos. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 21, y es un verso muy conocido, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, el apóstol Pablo, bueno, luego dice, y el morir es ganancia, ¿no? Pero Pablo, mientras estaba vivo, él decía, yo vivo a Cristo. Y cuando muero, bueno, voy a estar con Él, por eso es ganancia. Pero mientras vivo, voy a vivir a Cristo, voy a vivir los mandamientos de Cristo. Cada aspecto de mi vida debe mostrar a Cristo. Cada actitud, cada palabra, cada decisión que tomo, tiene que mostrar a Cristo. Decimos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que somos hijos de Dios, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero muchas veces ninguno de los elementos del fruto del Espíritu se ve en nuestra vida. Estamos como el profeta Jonás, diciendo yo sé, pero al mismo tiempo estamos diciendo que mueran los ninivitas, ¿no? Mostrando una actitud muy fuera de lo que significa ser siervo de Dios, ser hijo de Dios, ser parte de la familia de Dios. Entonces, tal vez esto es una forma también de aprender, ¿no? ¿Qué es lo que Jonás estaba haciendo que nosotros no debemos hacer? Vivamos a Cristo. No nos conformemos con solamente saber de Cristo. Para que no actuemos como Jonás, diciéndole a Dios, yo sabía, ¿no? Porque tú eres así. Jonás podría haber sacado un 100, ¿no? En algún instituto o en algún seminario bíblico. Pero si es que ese examen fuera en lo que Jonás vivía, literalmente estaba aplazado. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? Otro aspecto que vemos acá es que Jonás titubeó sobre su promesa a Dios. ¿Recuerdan que Jonás estaba dentro del vientre del pez? Y que estaba leyendo o meditando en la palabra de Dios y al mismo tiempo orando a Dios en esos 3 días y 3 noches que estuvo. Bueno, en ese tiempo que él estuvo hizo un pacto a Dios. Es decir, lo que Dios le había mandado, Jonás prometió hacerlo, que era ir y predicar a los ninivitas, que fue lo que luego sucedió cuando salió del vientre del pez. Fue y predicó, ¿no? Dice,
En Jonás 4:3, por ejemplo, lo que leemos es: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás ya estaba empezando a dar marcha atrás en lo que respecta a ese pacto que había hecho con Dios, a esa promesa a Dios. Por eso habla acá de, yo prefiero morirme, ¿no? Prefiero morir. ¿Saben cuánto tiempo predicó Jonás hasta que se empezó a ver frutos de su predicación? Un día, ¿no? Eso dice la Escritura en Jonás 3:4. Jonás empezó a caminar un día de paso, ¿no?, por Nínive, y mientras caminaba en ese lapso de un día, Jonás predicaba. Y fue así como empezó a correrse de boca en boca el mensaje de Jonás. Tanto que llegó así de rápido hasta el rey, el mensaje de Jonás, en un día de predicación de Jonás. Y empezó a verse fruto, empezó a mostrarse esa actitud del rey, por ejemplo, de mandar a toda la nación a humillarse delante de Dios por el mensaje que habían escuchado. Un día de predicación. Pero ¿saben cuánto tiempo tenías que caminar para recorrer toda la ciudad de Nínive? 3 días. Eso lo podemos ver en Jonás 3:3. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla entera tú tenías que caminar 3 días. Jonás solo caminó un día predicando. Es decir, Jonás no predicó en toda la ciudad. ¿Y saben por qué se detuvo? Porque empezó a ver fruto de arrepentimiento, que era algo que él no esperaba. Jonás sí dijo, yo voy a cumplir, voy a ir a predicar, pero él aún así tenía la esperanza de que los ninivitas no se arrepientan. Pero cuando empezó a ver, después de un día de predicación, el fruto que había, que Dios estaba moviendo a través de su espíritu los corazones de los ninivitas, Jonás dijo, no, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y ahí se enojó, y en vez de seguir predicando, porque faltaba más trecho en la ciudad, solo un día predicó, ¿no? Un cuarto o menos de un cuarto de la ciudad había recorrido. Él decide salirse de la ciudad. Él dice, no, esto no puede ser, yo sabía, ¿no? Y después de un día de predicación, en vez de continuar, él se sale, enojado, ¿no? Él sabía que eso era una rebelión directa contra Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Jonás está haciendo lo mismo que hizo en el capítulo 1. En el capítulo 1, Jonás recibió el llamado de Dios y escapó. Ahora, en el capítulo 4, Jonás, empezando a cumplir lo que Dios le había mandado y al ver que las circunstancias eran como él no las esperaba, decide rebelarse otra vez contra Dios. Ahora, aunque Jonás conocía de Dios teóricamente, podemos decir que Jonás conocía mucho de Dios. Jonás sabía que lo que estaba haciendo era merecedor o era digno de muerte. Hacer una promesa y no cumplirla era un castigo de muerte. Si nosotros leemos todo el capítulo 30 de Números o leemos el capítulo 5 de Eclesiastés, la Escritura es clara en lo que respecta a hacer promesas y no cumplirlas, hacer votos y no cumplirlos. Jonás sabía que hacer una promesa y no cumplirla era pecado, y que el precio del pecado es la muerte. ¿Y se dan cuenta qué es lo que está pidiendo Jonás en su enojo? Prefiero la muerte. Es decir, yo prefiero pagar este pecado con mi muerte. Jonás estaba dispuesto a morir, a pagar su propio pecado con su muerte para no hacer la voluntad de Dios. Ese era un acto necio de rebeldía delante de Dios. Pero también esto, hermanos, nos muestra a nosotros cuán serios debemos ser con nuestras promesas, con nuestros pactos. Primeramente porque lo hacemos delante de Dios, ¿no? Y normalmente los pactos, bueno, se nos quedan grabados porque a veces se nos olvidan, ¿no? Para mí personalmente es fácil olvidarme las cosas. Pero ¿saben cuáles son las cosas que normalmente recuerdo? Son aquellas en las que se hizo un evento o algo especial precisamente para recordarlo, ¿no? Por ejemplo,
mis votos matrimoniales, ¿no? ¿Quién no recuerda eso, ¿no? O quién no recuerda el día en el que uno se bautizó, ¿no? Porque uno también hace votos, promesas a Dios en el momento en el que uno se bautiza, ¿no? Y normalmente uno ¿qué promete o qué es lo que le dice al Señor en ese tiempo, ¿no? Señor, yo quiero servirte, quiero seguirte y quiero vivir conforme a tu voluntad, ¿no? Hacemos un voto, un pacto con Dios. La pregunta es, desde ese día hasta ahora, ¿cómo estamos viviendo? ¿Conforme a la promesa que le hicimos a Dios? ¿O estamos como Jonás, rompiendo esa promesa en la que le dijimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tanto por ti, quiero vivir conforme a tu voluntad? Lo bueno es que Cristo es quien nos da esperanza. Si ahora mismo nos hemos dado cuenta que tal vez hemos roto ese pacto con Dios. La Escritura dice, ¿no?, que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados a Él. Por cierto, esta era la parte extensa del mensaje, así que no se asusten si es que dicen, seguimos en el punto 1. Pasamos al punto 2, ahora entramos a una parte más breve. Dios enseña al profeta sobre su soberanía, ¿no? Jonás, capítulo 4, versos 4 al 8, dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, otra vez, ¿no?, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Bueno, en todo el pasaje que acabo de leer, otra vez es evidente el enojo de Jonás. Jonás sigue enojado, ¿no? Está muy enojado. ¿Cómo Dios va a perdonar a estos enemigos? No, esto no puede ser, ¿no? Pero más allá de esto que ya habíamos hablado, del enojo de Jonás, que es obvio, algo que resalta en este pasaje es el carácter de Dios, el carácter soberano de Dios. De ahí viene el punto, el título de nuestro punto, ¿no? Dios enseña sobre su soberanía a Jonás. Ustedes pueden leer ahí en el versículo 6, versículo 7 y versículo 8 cómo el escritor dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. Versículo 7, y Dios preparó un gusano. Y versículo 8, preparó Dios un recio viento solano, que es un viento caliente, ¿no? Pero es llamativo cómo es Dios quien prepara una cosa, la otra y la otra. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios quien gobierna todo el universo, que es el que hace lo que quiere, como quiere y cuando Él quiere. Recuerdan que hemos hablado sobre eso de la soberanía de Dios cuando hablamos de que Jehová preparó un gran pez, ¿no? Es decir, Dios no improvisó y cuando lo lanzaron al mar a Jonás, Él de un chasquido de dedos hizo aparecer un gran pez, ¿no? El gran pez ya estaba ahí, ¿no? Dios ya lo tenía preparado. Dios ya lo había decretado. Ya sabía qué es lo que iba a pasar con Jonás, ¿no? Ahora lo que vemos acá es esa misma palabra. Dios preparó. Solamente que acá ya no era un gran pez. Dios preparó tres cosas, ¿no? Una planta, luego preparó un gusano para que se coma esa planta y la seque, y luego Dios preparó un viento caliente, ¿no? Ahora, hay que recordar, hermanos, que cuando hablamos de la soberanía de Dios, que cuando decimos que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, no estamos diciendo que Dios es
un tirano. Recuerden que los tiranos solamente están entre nosotros los pecadores, ¿no? Pero Dios no es pecador como nosotros. Así que la soberanía de Dios es una soberanía santa. Una soberanía santa. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, pero lo hace con santidad de por medio. Dios es santamente soberano. No es un tirano cósmico. La Escritura dice que Dios es el Padre de las luces, ¿no? Santiago 1:17. Y en 1 Juan dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Dios gobierna con santidad todas las cosas para cumplir su propósito eterno. Salmo 135:6 dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿Se dan cuenta cuán clara es la Escritura con respecto a esto de la soberanía de Dios? Lo que Dios quiere, lo hace. El salmista no puede ser más claro, ¿no? Dios quiere y lo hace. En los cielos y en la tierra, dice Salmo 135. En los mares y en todos los abismos. Es decir, en todo lugar, Dios hace lo que quiere. El Dios santamente soberano. Él fue quien creó una planta. Él fue quien creó el gusano para secar esa planta, ¿no? No se sabe exactamente el tipo de planta que era la que creó Jonás. Hoy le compartí a mi hermano, ¿no? La que creó Dios, perdón. Hoy le compartí a mi hermano Andrés que probablemente era una especie de esas plantas como las maracuyás, ¿no? Que se van enramando así en la pared o en algún lugar donde tú la pongas y hace una especie de pared de planta, ¿no? Y yo le decía, bueno, mira cómo cuelgan las plantas. De la noche a la mañana ya veo que está así el manto de la planta, ¿no? Bueno, no podemos decir qué tipo de planta era, así como no podemos decir qué tipo de pez grande era, ¿no? Algunos dicen ballena, pero la Escritura no dice eso. Pero sí que era un pez lo suficientemente grande como para comerse una persona. Y también acá que era una planta lo suficientemente frondosa como para dar sombra a Jonás. Y Dios tiene el poder suficiente para que esa planta aparezca de la noche a la mañana. Y así lo hizo, ¿no? El Dios soberano creó esa planta. Creó el gusano cuyo propósito era herir esa planta y hacerla secar. El Dios mismo que creó la planta creó también el gusano que la heriría, ¿no? Por cierto, la palabra que vemos ahí, ¿no? Del texto, preparó, es la misma que vemos en lo que respecta al tema del gran pez. Todo lo que vemos que Dios hace no es una improvisación. Dios ya lo tenía planificado, ya lo había decretado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Ahora Dios está ejecutando ese plan. Vemos a Dios creando la planta, el gusano y el viento caliente, y es Dios actuando en base a un plan que ya tenía. Dios preparó un viento caliente que hiriera a Jonás luego de que secara la planta que le hacía sombra. Ese era el tercero, ¿no? Ahora, pensando en esto, tengo algunas preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué piensas de Dios? Considerando que Dios hizo una planta, luego un gusano que hiera la planta, y luego un viento caliente que hiera a Jonás, ahora que ya no tenía sombra. ¿Qué piensas de Dios? ¿Tiene derecho Dios de hacer lo que está haciendo ahí, ahora mismo en el texto, lo que leemos con Jonás? ¿Tiene derecho Dios de hacer eso? La respuesta es sencilla, ¿no? Sí. Definitivamente Dios tiene todo el derecho. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Algo que Dios está enseñando acá. Recuerden que esta es una clase de teología de Dios a Jonás, ¿no? Indirectamente estamos nosotros aprendiendo de esta clase de teología de Dios. Dios le está enseñando a Jonás algo importante de su carácter. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Es algo que le enseñó a Job. Y recuerdan qué es lo que le pasó a Job, ¿no? Job lo perdió todo.
perdió sus riquezas materiales, perdió a sus hijos, su familia murió, y al final perdió él su salud mismo. Él estaba sentado en ceniza, rascando su cuerpo con una piedra. ¿Y saben qué es lo que Jonás termina diciendo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. Esa es la respuesta de una persona que conoce que Jehová es quien gobierna, que Él está sentado en el trono y que lo que Él hace es perfecto. Job estaba reconociendo que Dios tiene todo el derecho de dar y de quitar. Que Dios tiene todo el derecho de hacer, así como una planta, ¿recuerdan la calabacera? Dios la hizo y Dios tenía todo el derecho de crear un gusano para deshacer esa planta. Porque Él es Dios. Ahora, no se olviden que Dios está haciendo todo esto con santidad de por medio. Pero que no se te olvide que cuando Dios te da y Dios te quita, es un plan santo de Dios que está haciendo en tu vida, ¿no? El Dios que gobierna, el Dios soberano, es quien actúa de esta manera y no hay injusticia en su accionar. Porque eso es lo que ahorita nosotros podríamos pensar, ¿no? Que Dios en algún punto en su soberanía puede actuar con injusticia. Pero el apóstol Pablo dice, no hay injusticia en Dios. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 14, y refiriéndose, por ejemplo, a la elección de Dios entre Esaú y Jacob. ¿Recuerdan, no? Los hijos de Isaac. Su esposa estaba esperando mellizos. Y lo que el apóstol Pablo va a hablar ahora es qué es lo que sucedió en el vientre de la mamá de estos dos bebés con respecto a una decisión de Dios. Dice el versículo 11 de Romanos 9. Pues no habían aún nacido Esaú y Jacob, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama, refiriéndose a Dios, ¿no? Dios es el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, Esaú, el mayor, el que salió primero, va a servir a Jacob, el menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el apóstol Pablo termina preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y responde vehementemente, ¿no? En ninguna manera. Dios soberanamente decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Eso es lo que estamos viendo acá y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando, ¿verdad? Dios decidió amar a Jacob. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hizo Jacob? Bueno, Pablo aclara y dice, todavía no habían nacido. Ni el uno había hecho ni bien, ni el otro había hecho mal, para decir, porque era el hijo más bonito, por eso lo amó Dios, ¿no? Pablo aclara que ninguno había nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para aclarar de que el amor de Dios no dependía de ninguno de ellos, ¿no? Sino del que llamaba, es decir, de Dios. Venía de una decisión soberana de Dios el amor por Jacob. Fue por la voluntad soberana del que llama que Jacob fue amado y Esaú aborrecido. Y ahí viene otra vez, ¿no? El pensamiento que seguro algunos ya tienen. Pero qué injusto. ¿Qué hizo el pobre Esaú para ganarse el aborrecimiento de Dios? Porque se dan cuenta, Pablo dice, aborreció a Esaú. ¿Qué hizo Esaú para merecerse el aborrecimiento de Dios? Y ya se viene la otra palabra a nuestra cabeza, ¿no? O la otra frase. Qué injusto es Dios. Por eso Pablo aclara también diciendo, no. Diremos pues, ¿hay injusticia en Dios porque amó a Jacob y aborreció a Esaú? Pablo dice, no, en ninguna manera. Hermanos, nunca tratemos de injusticias las decisiones soberanas de Dios. Cuando Dios actúa soberanamente y en algún momento tal vez esas providencias de la soberanía de Dios nos causan lágrimas, nunca digamos que es porque Dios es injusto o porque Dios es malvado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice no.
en ninguna manera pensemos que Dios es injusto cuando actúa soberanamente. Dios le va a enseñar a Jonás y a nosotros que no importa cuán pecadores eran los ninivitas, si Dios decidió soberanamente tener misericordia de ellos y salvarlos, definitivamente es algo que nosotros no podemos decir, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Como Jonás lo hizo. Jonás pensó que Dios estaba actuando injustamente al perdonar a los ninivitas. Pero Dios es Dios. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Y por último, Dios le enseña al profeta sobre su misericordia. Punto 3. Lo vemos en los versos 9 al 11, ¿no? Cuando habla sobre la respuesta de Jonás ante la lección de la planta, el viento y el gusano, ¿no? Dice los versos 9 al 11 de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo, hay que subrayar ese yo, ¿no? Porque es algo importante en lo que Dios le está enseñando a Jonás. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás creía que Israel, por ser Israel, eran dignos de la misericordia de Dios, ¿no? Pero la Escritura muestra que no es así. Que el israelita no se salva por ser israelita. Acabamos de ver de que es por fe, ¿no? Por fe. Por ejemplo, Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, ¿no? Hablándole a Israel. No porque ustedes eran mejores que los demás, os ha amado Dios, dice. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino porque por cuanto Jehová os amó, ¿no? Os amó. ¿Recuerdan lo que Pablo decía? A Jacob amé. Una decisión soberana de Dios. Es decir, Dios decidió amar a Israel, no porque Israel eran mejores, sino porque simplemente Dios quiso amarlos. Dios quiso amarlos, ¿no? Pero ellos no se ganaron la misericordia de Dios. Lo que el Dios soberano le está enseñando a Jonás a través de la lección de la planta, el gusano y el viento caliente, es que Él, es decir, Dios, es el único que tiene todo el derecho de tener misericordia de quien Él quiere. Dios es el único que tiene el derecho de decidir de quién tener misericordia y de quién no. Ahora hay que aclarar que Dios es rico en misericordia. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios tiene todo el derecho de decidir de quién tener misericordia. Jonás estaba renegado porque estaba teniendo misericordia de los ninivitas que en la mente de Jonás eran imperdonables, pero Dios dice, yo tengo misericordia de quien yo quiero. Y si yo quiero perdonar a los ninivitas, los voy a perdonar, aunque tú, Jonás, no estés de acuerdo. Pero ¿quién es Dios? ¿Tú o yo? Eso le está enseñando a Dios. Pero tú te compadeces de una planta que, vamos a decirlo sinceramente, Jonás, tu interés con esa planta era más egocéntrico que otra cosa, ¿no? Tú estabas recibiendo sombra de esa planta, tú estabas siendo beneficiado con esa planta, así que cuando esa planta se secó, tú empezaste a sufrir las consecuencias. Así que tu preocupación en realidad no era por la planta, Jonás, era por ti mismo. ¿Se dan cuenta? Que incluso la misericordia del hombre muchas veces es una misericordia falsa.
El único que tiene misericordia real es Dios. Y el único que tiene el derecho, todo el derecho de decir, bueno, yo tengo misericordia de los ninivitas es Dios, ¿no? Y escoger de quién tener misericordia, porque Él es Dios. La misericordia no es un derecho que nosotros tenemos o que le exigimos a Dios, ¿no? Así como que nosotros leemos Efesios capítulo 2, donde dice que Dios es rico en misericordia, y como yo sé eso de Dios, le digo, ya, Señor, tú eres rico en misericordia, así que ahora vas a tener misericordia de mí, ¿no? Dame esto, ¿no? Ten misericordia, y le exijo misericordia, ¿no? La misericordia de Dios no es un derecho que nosotros tenemos, es algo que a Dios le place darnos, ¿no? Por eso la gracia y la misericordia de Dios van conjuntamente. Y ahí terminamos con una frase de John MacArthur que dice: el amor de Dios por los habitantes de Nínive, a quienes había creado, es muy diferente de la indiferencia de Jonás frente a su posible condenación, y mucho más grande que la preocupación necia de Jonás por una planta. Es decir, la misericordia de Dios sobrepasaba en todo a lo que era la misericordia de Jonás por la planta, ¿no? Y su falta de preocupación por la posible condenación de los ninivitas. Dios le está enseñando no solamente a Jonás cuán misericordioso es él, Dios, sino también cuán inmisericordia era Jonás. Le está diciendo, tú tienes lástima de esta planta, pero no tenías lástima de las miles de personas que iban a morir en esta ciudad en mi juicio. Tienes lástima de esta planta y no de estas almas que iban a recibir condenación. Y por eso dejaste de predicar después de que viste que había fruto en la predicación. ¿Se dan cuenta lo contradictorio en la falsedad de la lástima de la misericordia de Jonás? Hermanos, tenemos que buscar ser realmente misericordiosos y no actuar en una falsa misericordia. Si somos hijos de Dios, la Escritura dice que debemos ser imitadores de Dios. Eso dice, ¿no? Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo nos amó. Nuestro ejemplo es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros estamos aquí diciendo que somos hijos de Dios por misericordia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de pecadores dignos de condenación. Pero Él nos salvó. Y ahora debemos imitar a nuestro Padre. ¿Y saben qué? Nosotros somos hijos de Dios porque el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros los pecadores. Él es la muestra clara del amor y la misericordia de Dios. Así que si nosotros vemos una ilustración en la vida de Jonás con quién es Cristo, es simplemente en que Jonás tuvo que salir de ese vientre del pez porque Dios lo preservó, así como Cristo fue preservado luego de morir en la cruz por nuestros pecados y resucitó de la muerte y salió de esa tumba fría para dar vida eterna a todo aquel que cree. Dios da vida porque Él está vivo. Y todo aquel, no importa el pecado que hayas cometido, no importa el pecado que hayas cometido, el Señor perdonó a estos degolladores de personas, ¿no? Dignos de muerte, como leíamos en el Salmo 135, ¿no? Dios no puede estar cerca del pecado y el pecador, pero por medio de Cristo es que tenemos una entrada directa al trono de la gracia. Por medio de Cristo, Cristo rompe esa barrera que hay entre el pecador y Dios, porque Cristo nos limpia de todo pecado. Así que si en esta mañana tal vez alguien está escuchando este mensaje, llevándolo a una convicción de pecado delante de Dios para arrepentimiento, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios.